Durante un largo vuelo de Londres a Nueva York, la hija de 6 años de un multimillonario que había estado paralizada de la cintura para abajo desde su nacimiento, comenzó a llorar sin control. Durante más de 3 horas nada ni nadie pudo consolarla. Su padre, desesperado, intentó todo lo que el dinero podía comprar, pero fracasó. Justo cuando todos se habían rendido y los pasajeros empezaban a impacientarse, un niño pobre de la clase económica se levantó, caminó hacia primera clase e hizo algo completamente inesperado que nadie veía venir. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Richard Coleman estaba sentado en la lujosa sección de primera clase del avión, volando de Londres a Nueva York. A pesar de los asientos cómodos y de todos los privilegios que el dinero podía comprar, estaba completamente indefenso. Su hija de 6 años. Emily llevaba más de 3 horas llorando. Su llanto no era un simple capricho, estaba lleno de dolor fuerte y constante. Richard sabía por qué. Emily estaba paralizada de la cintura para abajo desde su nacimiento y sufría mucho durante los vuelos debido a los cambios de presión en la cabina. A sus piernas siempre les dolía mucho en el aire, y ese día era peor que de costumbre. Richard había intentado de todo. Le dio una tablet con sus caricaturas favoritas, le entregó peluches, incluso le prometió que irían a Disneyland cuando aterrizaran, pero nada la hacía parar. Ella lloraba y lloraba, atrayendo la atención de todos. Los pasajeros de primera clase, acostumbrados al silencio y la comodidad, estaban claramente irritados. Se intercambiaban miradas, se susurraban entre sí, y algunos suspiraban ruidosamente. Richard podía sentir cómo la tensión crecía a su alrededor, pero peor aún era la sensación que crecía dentro de él, una mezcla de culpa, frustración y miedo. Una azafata se acercó tratando de mantenerse cortés. Se inclinó y sugirió suavemente que Richard podría querer llevar a Emily a la parte trasera del avión. Tal vez allí su llanto no molestaría tanto a los otros pasajeros. Richard sintió que algo se rompía dentro de él. Era un multimillonario acostumbrado a ser respetado, incluso temido. La gente normalmente le obedecía o se esforzaba por complacerlo. Pero ahora estaba allí recibiendo la indicación de mover a su hija llorando, como si fuera un problema que había que esconder. Su rostro se enrojeció y se levantó rápidamente gritando algo sobre cómo su hija tenía todo el derecho de estar allí. La voz se le quebró por la emoción. Emily siguió llorando. Su dolor no entendía de dinero ni de reputación. Richard sudaba desesperado. Quería ayudar a su hija, pero por primera vez en mucho tiempo no sabía qué hacer. A su alrededor la gente seguía mirándolo. Se sentía completamente expuesto, avergonzado e impotente, rodeado de lujos que no podían arreglar nada. En la parte trasera del avión, un niño de 7 años llamado Michael Johnson estaba sentado en silencio en clase económica. Michael provenía de una familia pobre y no tenía ropa elegante ni aparatos electrónicos. Viajaba con su abuela, que dormía a su lado. Michael había estado escuchando el llanto desde la parte delantera del avión durante mucho tiempo. Al principio, como todos los demás, sintió curiosidad. Luego empezó a sentirse mal por la niña. Había algo en el sonido de su llanto que lo conmovía de una manera diferente. Le recordaba a su primito en casa, que a veces lloraba por dolor de estómago. Michael miró alrededor y vio que nadie estaba realmente haciendo nada para ayudar. La gente estaba molesta, pero nadie intentaba mejorar la situación. Entonces, sin pensarlo demasiado, Michael se puso de pie. No pidió permiso. Caminó por el pasillo con una expresión seria en el rostro. Algunos pasajeros lo miraron confundidos. No se suponía que él estuviera allí, pero no le importó. Tenía una idea, y la iban a intentar. Cuando Michael llegó a la sección de primera clase, las azafatas se sorprendieron. Una de ellas trató de detenerlo, pero él se movió rápidamente y tomó el extintor de incendios de la pared. Antes de que alguien pudiera entender lo que estaba pasando, lo apuntó hacia las piernas de Emily y apretó el gatillo. Salió una ráfaga de niebla fría. El ruido sobresaltó a todos.
La gente jadeó, algunos gritaron. La nube blanca del extintor cubrió rápidamente la parte inferior del cuerpo de Emily. Al principio, Richard dio un paso atrás, conmocionado. No tenía idea de lo que el niño estaba haciendo. Tampoco los demás pasajeros. Parecía un acto loco y peligroso, pero entonces ocurrió algo. Emily dejó de llorar de repente. La niebla fría había adormecido sus piernas. Sus ojos parpadearon mientras intentaba procesar la nueva sensación. Por primera vez en horas, hubo silencio. Michael se quedó quieto sosteniendo el extintor, esperando para ver si funcionaba. Richard lo miraba fijamente sin palabras. Las azafatas se apresuraron. Le quitaron el extintor de las manos a Michael y lo reprendieron por su comportamiento. Una de ellas habló por el intercomunicador para alertar al piloto. Otra azafata le agarró del brazo y le preguntó dónde estaban sus padres. Michael no se resistió. Simplemente se quedó quieto y señaló a Emily. Ella dejó de llorar, dijo. Y era verdad. Emily ya no lloraba. Su respiración se había calmado y sus manos que antes apretaban con fuerza su peluche, ahora estaban relajadas. Incluso miró a su padre confundida pero tranquila. Richard observó al niño aún tratando de entender lo que acababa de pasar. Durante horas había intentado todo lo que el dinero podía ofrecer: dispositivos, comodidades, distracciones. Nada había funcionado. Pero ese niño, con nada más que valentía y una idea loca, había hecho lo que él no pudo. Las azafatas se calmaron un poco al notar el cambio en la condición de Emily. Finalmente Richard habló. Le preguntó al niño su nombre. Michael, respondió él. Richard asintió lentamente. Los otros pasajeros, que habían estado observando con una mezcla de horror y curiosidad, ahora también parecían confundidos. El ambiente en la cabina cambió. Algunos murmuraban cosas como: quizás funcionó o está tranquila ahora. Algunos incluso sonrieron. Las azafatas, aunque todavía molestas, dejaron de gritar. Ayudaron a limpiar el desorden, pero no llevaron a Michael de inmediato a su asiento. Richard se inclinó y miró las piernas de Emily. La niebla fría había dejado una fina capa de espuma blanca, pero ella ya no sentía dolor. Él la limpió suavemente con una servilleta y luego miró a Michael. Gracias, dijo con voz baja y sincera. Michael se encogió de hombros. Solo pensé que podría ayudar, respondió con sencillez. Emily miró a Michael y le dio una pequeña sonrisa cansada. No era grande, pero sí genuina. Michael le devolvió la sonrisa. Durante el resto del vuelo todo fue diferente. Emily permaneció tranquila. Richard se quedó en silencio sosteniendo su mano y mirando de vez en cuando a Michael, pensando en lo que acababa de pasar. Todo su poder, todos sus recursos no habían sido suficientes, pero un niño sin riqueza ni estatus había ayudado a su hija cuando nadie más pudo. Era algo que Richard no olvidaría. El avión siguió volando hacia Nueva York, pero algo dentro de Richard había cambiado. No sabía exactamente qué, pero lo sentía. Vio a Michael regresar a su asiento en clase económica y sentarse junto a su abuela dormida como si nada hubiera ocurrido. Y a su alrededor, por primera vez en horas, reinaba la paz. El avión seguía en el aire, pero el ambiente dentro había cambiado por completo. Minutos antes, la cabina de primera clase estaba llena de frustración y pánico. Un niño había tomado un extintor y lo había rociado sobre las piernas de una niña. Los pasajeros gritaron, algunos se levantaron de sus asientos y otros exigieron que la tripulación actuara de inmediato. Un hombre gritó que era peligroso. Una mujer se tapó la cara horrorizada. Las azafatas corrieron desde ambos extremos de la cabina para calmar a todos y quitarle el extintor al niño. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Emily, la pequeña que había estado llorando a gritos durante horas, de repente se detuvo. Su rostro, antes tenso por el dolor, comenzó a relajarse lentamente. El silencio que siguió fue extraño al principio. Todos miraban alrededor confundidos tratando de entender lo que había pasado. El niño, aún de pie cerca de Richard y Emily, no parecía asustado.
Se veía tranquilo como si hubiera hecho algo normal. Las azafatas sin aliento se quedaron quietas observando a Emily atentamente. Nadie habló de inmediato. Todos esperaban. Michael finalmente rompió el silencio. Miró a las azafatas y luego a Richard. «Ella tiene dolor neuropático, ¿verdad?», preguntó. Richard, aún en estado de shock, asintió lentamente. Michael señaló el extintor. «Mi hermana también usa silla de ruedas. Siente el mismo tipo de dolor, especialmente cuando volamos. A veces es tan fuerte que no puede dejar de llorar. El frío ayuda. Lo aprendí de mi abuela». Su voz era firme, nada nerviosa. No parecía un alborotador. Parecía un niño que sabía de lo que hablaba. Las azafatas se miraron entre sí. Richard parpadeó, todavía procesando todo. Emily ahora estaba recostada en su asiento, respirando tranquila. Su peluche descansaba sobre su regazo. Tenía los ojos abiertos, pero se la veía serena. No más llanto, solo silencio. Algunos pasajeros que minutos antes habían gritado ahora miraban a Michael incrédulos. El mismo niño al que habían reprendido era la razón por la que el avión estaba finalmente en calma. Richard se inclinó hacia adelante, observando al niño con más atención. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. Michael, respondió el niño. «Tengo 7 años. Voy a una escuela pública en mi ciudad. Me gusta mucho la ciencia. Leo sobre el sistema nervioso por mi hermana. Quiero ser doctor algún día». Sus palabras eran simples pero llenas de significado. No estaba presumiendo, solo compartiendo lo que sabía. Richard sintió que algo cambiaba dentro de él. Había pasado años en salas de juntas con profesionales expertos y consultores carísimos. Había pagado a los mejores médicos y especialistas para Emily. Había viajado a diferentes países, visitado los hospitales más prestigiosos, y aún así, ninguno había logrado lo que ese niño acababa de hacer. Richard lo observaba no con lástima ni confusión, sino con verdadero interés. Michael le devolvió la mirada con ojos firmes. No había miedo ni disculpa en su expresión. Había actuado porque creía que era lo correcto. No necesitó el permiso de nadie. Emily giró lentamente la cabeza hacia Michael. Su rostro estaba pálido y sus ojos aún rojos de tanto llorar, pero ahora tenían una expresión diferente, alivio. Miró al niño y le dio una pequeña sonrisa. Michael le devolvió la sonrisa, pero no dijo nada. No quería hacer una escena. Una de las azafatas se inclinó y revisó a Emily de nuevo. Le tocó suavemente el brazo y le preguntó si estaba bien. Emily asintió débilmente. La azafata se levantó, miró a Michael y luego a Richard. «Creo que funcionó», dijo en voz baja. Richard asintió aún asombrado. A su alrededor los demás pasajeros se habían quedado en silencio. Nadie se quejaba ya. Algunos susurraban, pero el tono había cambiado. Algunos parecían impresionados. Una mujer levantó el pulgar en señal de aprobación. Un hombre que antes estaba enojado ahora miraba hacia abajo avergonzado. La tensión en la cabina había desaparecido. La gente ya no estaba molesta. Observaban algo inusual, algo que no pasaba todos los días en un avión. Michael retrocedió un poco, listo para volver a su asiento, pero Richard lo detuvo. «Espera», dijo. «¿Dijiste que tu hermana también usa silla de ruedas?», Michael asintió. «Sí, desde que tenía 2 años. Sufre mucho dolor nervioso, especialmente cuando volamos. Una vez mi abuela le echó por accidente aire frío en las piernas y eso la alivió. Así que ahora usamos aerosoles fríos cuando viajamos. Pero no me dejaron traer uno al avión, así que tuve que intentar otra cosa». Su explicación era clara. No había actuado por diversión ni por imprudencia. Tenía una razón, y una razón inteligente. Richard miró a la azafata, que no sabía muy bien qué hacer. Las reglas decían que lo que Michael había hecho estaba mal, pero había ayudado a alguien que sufría un dolor real. No era fácil juzgar. Otro pasajero se levantó y dijo: «Tal vez el niño debería quedarse aquí un rato. Hizo más bien que cualquiera de nosotros». Algunos asintieron. Richard miró a Michael otra vez pensativo. Michael caminó lentamente hacia el asiento vacío junto a Richard. Nadie lo detuvo. Se sentó
y miró a Emily, que ahora jugaba tranquila con su peluche. Richard respiró hondo. Por primera vez en muchos años, sintió una especie de paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque alguien le había mostrado una manera diferente. Michael no tenía dinero ni poder, pero tenía conocimiento, valor y bondad. Y eso marcaba toda la diferencia. Richard siempre había creído que el dinero podía arreglarlo todo, pero ese día en ese vuelo, un niño pobre había hecho algo que él no podía. Michael no pidió nada, no quería atención ni recompensas, solo quería ayudar. Esa honestidad y valentía tocaron algo profundo en el interior de Richard. Miró a su alrededor. Todos se habían calmado. La gente había vuelto a sus libros, auriculares y conversaciones. Las azafatas dejaron de entrar en pánico. El avión se sentía normal de nuevo, tranquilo. La respiración de Emily era constante. Parecía cómoda ahora. Richard le colocó suavemente una manta sobre las piernas y luego se volvió hacia Michael. ¿Quieres comer algo?, le preguntó. Michael negó con la cabeza. Estoy bien, comí un sándwich antes. Richard asintió. No sabía qué decir. Para un hombre que solía tener todas las respuestas, estaba sin palabras. Miró sus manos y luego al niño. Gracias, dijo en voz baja, por ayudarla. Michael asintió. Me alegra que esté mejor. Miró por la ventana sin esperar nada más. Richard se recostó en su asiento pensando en todo lo que había sucedido. Pensó en todas las veces que había tratado de proteger a Emily, en todos los esfuerzos que había hecho. Y sin embargo fue este momento, este encuentro aleatorio con un extraño, el que le dio algo que no sentía desde hacía años: esperanza. No la clase de esperanza que venía de soluciones costosas, sino la que nace de personas que realmente se preocupan. Por primera vez en mucho tiempo, Richard sintió que todo estaría bien. Cuando el avión aterrizó y los pasajeros empezaron a recoger sus pertenencias, Richard Coleman permaneció sentado aún reflexionando sobre todo lo que había pasado. Emily dormía ahora, su cabeza descansando suavemente sobre su brazo, finalmente en paz. Michael estaba a unos metros junto a su abuela, esperando su turno para salir. Richard no podía dejar de mirarlo. El niño había cambiado el rumbo del vuelo con una sola acción. Richard no estaba acostumbrado a sentirse tan agradecido ni tan impresionado por alguien, y mucho menos por alguien tan joven. Mientras los pasajeros iban saliendo lentamente del avión, Richard despertó suavemente a Emily y la ayudó a sentarse. Se levantó, recogió su bolso y se acercó a Michael y a su abuela. «Disculpa», dijo Richard dirigiéndose al niño. Michael se volvió sin saber qué esperar. «¿Estarías dispuesto a pasar los próximos 3 días en Nueva York conmigo?» Y mi hija Michael parpadeó. ¿Por qué? Richard sonrió ligeramente. «Porque hiciste algo increíble y me gustaría agradecértelo. Yo cubriré todo: hotel, comida, lo que necesites. Solo tu compañía y apoyo». Miró a su abuela, quien levantó las cejas sorprendida, pero no habló de inmediato. Luego volvió la mirada a Richard. «¿Y mi mamá?», preguntó. «Está trabajando en 2 empleos ahora mismo. Y mi hermanita me necesita a veces». Richard asintió lentamente, apreciando el sentido de responsabilidad del niño. «Puedes llamarla. Le explicaremos todo. Me aseguraré de que sepa que estás seguro. Y si necesita algo mientras estés con nosotros, también lo ayudaré». Michael dudó. Era mucho para asimilar. No estaba acostumbrado a que le ofrecieran cosas así, y mucho menos a que un hombre rico lo invitara a quedarse en hoteles de lujo. Se sentía extraño, pero la idea de conocer Nueva York de verdad le emocionaba. Nunca había estado dentro de un hotel de 5 estrellas, ni había comido en un restaurante elegante. Más que eso, podía aprender cosas nuevas, tal vez, incluso visitar lugares que solo había visto en libros. Miró nuevamente a su abuela. Ella asintió. «Es tu decisión, Michael», dijo suavemente. Después de hacer una rápida llamada a su madre y explicarle todo, Michael aceptó. Su madre, aunque sorprendida, estuvo de acuerdo después de hablar directamente con Richard y conocer los detalles. Richard organizó con su asistente el transporte para la abuela de Michael
y luego llevó a Michael y a Emily afuera donde esperaba un coche negro. Era grande y reluciente con asientos de cuero y agua fría en los portavasos. Michael subió lentamente sintiéndose nervioso pero curioso. Mientras el coche avanzaba por las concurridas calles de Nueva York, Richard comenzó a hablar. «Sabes», dijo, «no nací rico». Michael lo miró con interés. De verdad, Richard asintió. «Crecí en un pueblo pequeño. Mis padres trabajaban en una fábrica. No teníamos mucho. Pero cuando era adolescente conocí a un hombre que me dio una oportunidad. Vio algo en mí y me dio mi primer trabajo en tecnología que cambió mi vida». Michael escuchaba atentamente. Siempre se había preguntado cómo las personas ricas llegaban a donde estaban. «¿Estudiaste mucho?», preguntó. «Sí», respondió Richard, «pero no en una escuela lujosa. Estudié por mi cuenta. Leía libros de la biblioteca justo como tú dices que haces». Michael sonrió. «Yo voy a la biblioteca pública cerca de mi casa. No tienen muchos libros nuevos, pero me gustan los de ciencia, especialmente biología humana y física». Richard se mostró impresionado. «A tu edad yo no sabía ni la mitad de lo que tú ya pareces entender». «Eres inteligente, Michael. Piensas rápido. Eso es raro». Michael bajó la mirada avergonzado pero feliz. No estaba acostumbrado a recibir cumplidos de adultos, especialmente de alguien como Richard. Condujeron en silencio por un tiempo. Entonces Emily habló suavemente. «Michael, ¿realmente te vas a quedar con nosotros?». Michael se giró y asintió. «Sí, si está bien para ti». Emily sonrió. «Me alegra». El resto del viaje se sintió más fácil. Michael miraba por la ventana viendo los altos edificios y las luces de colores pasar. Era un lado de Nueva York que nunca había visto antes. Se sentía nervioso pero también emocionado por descubrir lo que los próximos días le traerían. Cuando llegaron al hotel, la boca de Michael se abrió. El edificio era enorme. Por dentro todo estaba limpio y brillante. El piso parecía de cristal y el personal de recepción vestía trajes a juego. Richard caminó con confianza, saludó al personal y consiguió las llaves de sus habitaciones. Se alojarían en una gran suite en uno de los pisos superiores. El viaje en ascensor hizo que a Michael le explotaran los oídos y cuando se abrieron las puertas, entró en la habitación de hotel más grande que había visto. Había 2 dormitorios, una sala con un gran televisor y enormes ventanas que mostraban la ciudad afuera. Michael caminó hasta la ventana y contempló el exterior. «Se puede ver todo desde aquí», dijo. Richard asintió. «Dormirás aquí», dijo señalando la segunda habitación. «Hay bocadillos en la nevera y películas en la televisión. Si necesitas algo, solo pídelo». Michael se sentó al borde de la cama, aún intentando creer que todo era real. Emily entró y le entregó un peluche. «Puedes usarlo», dijo. Michael sonrió y le dio las gracias. Esa noche, después de cenar en el restaurante del hotel, los 3 se sentaron en la sala a conversar. Richard le hizo más preguntas a Michael sobre su vida. Michael explicó que vivía en un barrio concurrido. Su madre trabajaba de limpiadora durante el día y en un restaurante por la noche. Se ocupaba de su hermanita después de la escuela y hacía su tarea tarde por la noche. «A veces estudio con una linterna porque mi hermana está durmiendo», dijo. «Pero me gusta aprender. Quiero ser alguien que pueda ayudar a otros como un doctor o un científico». Richard escuchaba en silencio. Vio algo especial en Michael. No solo valentía, sino un corazón lleno de bondad y determinación. «No solo eres inteligente», dijo Richard. «Eres fuerte y te preocupas por las personas. Eso es lo que te hace diferente». Michael lo miró y asintió. «Solo quiero mejorar las cosas para mi familia, para los demás». Richard sintió que algo profundo cambiaba dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando solo como empresario. Estaba pensando como padre y tal vez incluso como mentor. La mañana de la conferencia médica comenzó temprano. Richard, Emily y Michael salieron juntos del hotel en un SUV negro rumbo al centro de convenciones en Manhattan. Emily estaba vestida de manera ordenada con el cabello recogido en una coleta y una pequeña sonrisa en el rostro. Parecía más relajada ahora con Michael a su lado.
Él empujaba suavemente su silla de ruedas y conversaba con ella durante todo el camino, preguntándole si estaba nerviosa y contándole historias tontas para hacerla reír. Richard caminaba junto a ellos, observando en silencio su interacción. La conferencia era enorme, con personas de todo el mundo. Médicos científicos y expertos médicos llenaban los pasillos. Los stands mostraban nuevas tecnologías, tratamientos e investigaciones relacionadas con la parálisis. Emily miraba a su alrededor un poco abrumada al principio, pero Michael se mantuvo cerca. Señalaba cosas interesantes y explicaba lo que entendía. Sorprendentemente parecía saber mucho. Al entrar en el auditorio principal, Richard presentó a Emily y a Michael a algunos médicos. Uno de ellos le hizo una pregunta a Michael, y él respondió claramente hablando sobre señales nerviosas y terapia con frío. Mientras comenzaban las presentaciones, Michael escuchaba con atención. Cada ponente usaba diapositivas y términos técnicos, pero él seguía bien. En un momento, durante un panel sobre nuevas terapias, el moderador abrió el espacio para preguntas. Michael levantó la mano. Algunas personas se sorprendieron. Era solo un niño, pero el moderador asintió y le dio el micrófono. Michael se puso de pie y preguntó: ¿Alguno de estos tratamientos ha sido probado durante cambios de altitud? Porque el dolor de mi hermana empeora en los aviones, y ninguno de los medicamentos ayuda a menos que usemos algo frío. Hubo una pausa. Uno de los médicos en el escenario se inclinó hacia adelante y dijo: Esa es una muy buena pregunta. En realidad no. La mayoría de los ensayos no simulan la altitud. Otro experto añadió: Pero tal vez deberían. Es una situación real que enfrentan los pacientes. Michael asintió y se sentó. Algunas personas aplaudieron. Richard se inclinó hacia Emily y le susurró: Mira, ese es el tipo de pensamiento que los doctores necesitan. Emily sonrió y aplaudió también. Se sentía orgullosa de Michael. Más tarde, durante un descanso, varias personas se acercaron a hablar con él y preguntarle sobre su experiencia. La segunda mitad del día incluyó demostraciones en vivo de nuevos dispositivos de asistencia y métodos de terapia. Emily probó algunos con la ayuda de Michael. Un dispositivo usaba vibraciones suaves para relajar los músculos de las piernas. Otro era una tablet con un juego que ayudaba a los niños con discapacidades a mejorar la coordinación. Michael dio retroalimentación sobre cada uno, no como paciente, sino como alguien que entendía cómo funcionaban. Sugirió mejoras como hacer los botones más fáciles de presionar o aclarar las instrucciones. Algunos médicos tomaron notas mientras hablaba. Uno de ellos, un hombre mayor de Alemania, dijo: Tienes una mente muy aguda, joven. ¿Has pensado en estudiar medicina? Michael sonrió tímidamente y asintió. Eso es lo que quiero. Quiero ser doctor para poder ayudar a personas como mi hermana y Emily. Emily, sentada a su lado, le dio un pequeño choque de manos. Richard, parado cerca, escuchó cada palabra. Sintió algo cálido dentro de él, orgullo, admiración y un creciente sentido de conexión con este niño que había entrado en sus vidas por sorpresa, apenas unos días antes. Al final del día, la conferencia comenzó a concluir. Los asistentes intercambiaron información de contacto y un último ponente hizo un resumen del evento. Richard estuvo junto a Michael y Emily en el pasillo principal, esperando su coche, cuando de repente se volvió hacia Michael. ¿Sabes? Comenzó, he estado pensando en algo. Michael levantó la mirada. ¿Qué es, Richard? Respiró hondo. Emily ha pasado por mucho y tú la has ayudado más en 2 días de lo que cualquiera lo ha hecho en años. Pero no es solo eso. Eres valiente, inteligente y amable. Y veo algo especial en ti. No solo potencial, sino familia. Michael no respondió. Richard continuó. No te estoy pidiendo que dejes a tu mamá o a tu hermana. Ellas también forman parte de esto. Pero me gustaría invitarte a ser parte de nuestra familia. No como un trabajador ni como alguien que nos debe algo, sino como alguien que camina con nosotros lado a lado. Los ojos de Michael se agrandaron. Emily se volvió hacia él sonriendo. Me gustaría eso, dijo suavemente. A mí también, susurró Michael atónito. Al principio Michael no supo qué decir. Nadie le había hablado así antes.
Miró a Richard, luego a Emily, y después al suelo. Su pecho se sentía pesado como si algo estuviera atrapado allí. Sus manos temblaban un poco. Lentamente asintió. No sé qué decir. Nunca he tenido un papá antes, dijo. Siempre he tratado de cuidar a mi hermana. No pensé que alguien alguna vez quisiera que yo fuera parte de su familia. Su voz se quebró mientras hablaba y sus ojos se llenaron de lágrimas. Richard se acercó y puso una mano sobre su hombro. Has cuidado de las personas toda tu vida. Deja que alguien cuide de ti ahora. Michael se secó los ojos y soltó una pequeña risa. Está bien, dijo. Me gustaría eso. Emily extendió la mano y sostuvo la suya. Seremos como un equipo, dijo. Richard sonrió. Exacto, un equipo. Se quedaron allí unos momentos en silencio, simplemente disfrutando de esa nueva sensación de pertenencia. Luego llegó el coche y regresaron juntos al hotel. Esa noche en la habitación del hotel todo se sentía diferente. No por el lugar, la vista o la comida, sino porque algo nuevo había comenzado entre ellos. Michael se sentó en el sofá con Emily viendo una película. Ella reía más libremente ahora y le pedía que le explicara partes de la película apoyándose en él, como un amigo, no solo como un ayudante. Richard se sentó cerca leyendo mensajes de los organizadores de la conferencia. Muchos mencionaban a Michael. Algunos querían saber más sobre el niño que había impresionado a los expertos con preguntas simples y honestas. Richard dejó el teléfono a un lado y observó a los dos niños. Pensó en lo rápido que podía cambiar la vida. Apenas unos días atrás se había sentido impotente. Emily lloraba de dolor, y él no podía hacer nada. Entonces apareció un niño que no conocía y cambió todo. Richard no era un hombre que creyera en el destino o la magia, pero sí creía en las personas, y creía en Michael. Un nuevo capítulo había comenzado no solo para Emily, sino para los tres. Se había formado un vínculo fuerte y real, y apenas era el principio. Al día siguiente de regresar a Estados Unidos, Richard sabía que no podía esperar más. Necesitaba hablar directamente con la madre de Michael. Esto no era algo que se pudiera manejar por teléfono ni a través de asistentes. Era algo personal. Temprano en la mañana arregló un coche y le pidió a Michael la dirección de su casa. Michael dudó al principio sin estar seguro de si era una buena idea, pero Richard lo tranquilizó. Si queremos avanzar con algo, tu madre debe ser parte de ello. El viaje al vecindario tomó casi una hora y al acercarse Richard notó la diferencia. Las calles eran estrechas y concurridas. Los edificios viejos estaban muy juntos, muchos necesitaban reparación. Pequeñas tiendas bordeaban las calles y la gente caminaba en todas direcciones. Era un lugar lleno de vida, pero claramente en dificultades. Cuando llegaron, Michael guió a Richard y Emily por 3 pisos de escaleras en un edificio que olía a madera vieja y productos de limpieza. Michael golpeó la puerta. Una mujer con aspecto cansado la abrió. Mamá dijo, «Este es el señor Richard». Johnson miró a Richard con sorpresa. No esperaba una visita y mucho menos de un hombre como él. Rápidamente se hizo a un lado y los invitó a entrar. El apartamento era pequeño pero limpio. Los muebles eran viejos, pero todo estaba organizado. Una foto de Michael y su hermana menor estaba en la estantería. Richard se presentó de nuevo y le agradeció por permitirles la visita. La señora Johnson, vestida con un uniforme de trabajo simple, les ofreció asientos. Emily se quedó cerca de Michael sosteniendo su mano. Tras unos minutos de conversación educada, Richard fue al grano. Quería venir hasta allí porque había visto algo raro en su hijo. Es inteligente, amable, y ayudó a mi hija de una manera que nadie más pudo. Me gustaría ayudarle a obtener la educación que merece. Quiero pagarle para que asista a una de las mejores escuelas del país, con apoyo completo hasta la universidad. El rostro de la señora Johnson cambió. Se veía sorprendida, confundida, incluso un poco desconfiada. Enderezó su postura y preguntó, ¿por qué? Porque creo en el potencial, y creo que Michael tiene algo especial. No estoy aquí para llevármelo de ustedes. No estoy pidiendo nada a cambio.
Simplemente estoy ofreciendo una mejor oportunidad para un futuro que coincida con su talento. La señora Johnson guardó silencio. Miró a su hijo, luego a Emily, quien sonrió suavemente, y después volvió la vista a Richard. «Entiende, señor Richard», dijo. «He criado a mis hijos con cuidado. No confiamos fácilmente. Hemos visto promesas que se convirtieron en nada». Richard asintió. «Entiendo. Y tienes todo el derecho a hacer preguntas. Todo lo que puedo decirte es, esto soy padre, y vi cómo tu hijo trató a mi hija con cuidado, respeto, y con una sabiduría que supera su edad. No solo es inteligente, es bueno y quiero darle las herramientas que necesita para convertirse en la persona que ya está empezando a ser». Michael bajó la mirada tratando de ocultar sus emociones. La señora Johnson respiró hondo y se recostó en su silla pensando con cuidado. Finalmente preguntó, «¿Qué pasa con nosotros? ¿Con nuestra familia? Si Michael se va a una escuela de ricos, nos quedaremos atrás». Richard negó con la cabeza. «No, nunca los separaría de su familia. Los incluiremos en todo. Conocerán al personal de la escuela, aprobarán los planes y permanecerán involucrados en cada paso», añadió Michael. «Mamá, no intentan llevarme solo, quieren ayudarme». Su voz era suave pero clara. Emily extendió la mano y sostuvo la de Michael de nuevo. «Me ayudó señora Johnson cuando nadie más podía. No me sentí asustada cuando él estaba allí. Me sentí mejor». La señora Johnson miró a su hijo otra vez, y sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. «Siempre le dije que tenía algo especial. Incluso cuando no podía darle mucho, le decía que no dejara de soñar». Se secó los ojos con la manga. «Está bien», dijo finalmente. «Si esto es real, y me prometen que es para ayudarlo, no para usarlo, entonces sí acepto». Los ojos de Michael también se llenaron de lágrimas. Asintió rápidamente, incapaz de hablar. El resto de la visita estuvo lleno de más conversaciones. La señora Johnson preguntó sobre la escuela, las materias, la acomodación y cómo funcionaría todo. Richard prometió total transparencia y le dijo que su equipo la contactaría con todos los detalles por escrito. Michael mostró a Emily su habitación que compartía con su hermanita. Era pequeña, con pósters en la pared y libros apilados en la estantería. Emily miró alrededor y sonrió. «Me gusta», dijo. «Es acogedora». Michael le devolvió la sonrisa, orgulloso de compartir un pedazo de su mundo. Más tarde Richard y la señora Johnson intercambiaron números y acordaron reunirse nuevamente pronto. Antes de irse, la señora Johnson apartó a Richard y dijo, «Vio algo en él. Gracias por no darse la vuelta por el lugar donde vivimos». Richard respondió, «Donde vive alguien no define quién es. Su hijo me enseñó eso». Al salir del apartamento, Michael caminó junto a Emily sosteniendo su silla de ruedas con una mano. Ya no se sentía extraño. Se sentía normal, como si estuviera exactamente donde debía estar. Durante el viaje de regreso, el coche estuvo en silencio al principio. Emily se recostó en su asiento cansada pero feliz. Michael miraba por la ventana, aún procesando todo. Richard rompió el silencio. «Eso fue mejor de lo que esperaba». Michael asintió. «Mi mamá es solo protectora, pero es buena. Solo quiere asegurarse de que no me lastimen». Richard sonrió. «Es una mujer fuerte. Te pareces a ella». Michael soltó una pequeña risa. «Trabaja duro. Nunca nos deja pasar hambre. Incluso cuando no tenemos mucho hace que funcione». Richard lo miró con admiración. «Espero que algún día puedas devolverle todo lo que te dio», respondió Michael. «Ese es mi plan». A medida que se acercaban al hotel, Emily extendió la mano y tocó el brazo de Michael. «Ahora eres parte de nuestro equipo, ¿recuerdas?» Michael sonrió. «Sí, lo recuerdo». Y así algo tranquilo y poderoso se asentó entre ellos. No era solo una promesa, sino un comienzo, un nuevo camino compartido por tres personas que antes no tenían nada en común, pero ahora tenían todo por ganar. Michael se encontraba en la entrada de su nueva escuela, un edificio alto y costoso en el corazón de Nueva York.
El cartel sobre las puertas mostraba el nombre de la escuela conocida por sus altos estándares laboratorios modernos y estudiantes provenientes de familias ricas y poderosas. Michael sostenía firmemente su mochila. Era la misma que usaba en la escuela pública, un poco gastada, pero aún buena. Al pasar los estudiantes junto a él con uniformes impecables y hablando con confianza, se sintió fuera de lugar. Sus zapatos eran más viejos que los de la mayoría. No tenía tablet ni reloj elegante como muchos de ellos. Aunque Richard y Emily creían en él y había sido invitado allí por lo que había hecho Michael, aún se sentía nervioso. Este lugar era diferente. Él era solo un niño pobre de un pequeño apartamento en un vecindario concurrido. Esa sensación lo acompañó mientras caminaba por los pasillos llenos de estudiantes que no lo conocían y entraba en su primera clase del día ciencias. Michael tomó asiento cerca del medio del aula. Las sillas eran amplias, los escritorios impecables y todo en la habitación olía a nuevo. El maestro, un hombre llamado Sr. Barker, estaba al frente de la clase escribiendo fórmulas en la pizarra. Michael miró alrededor. Algunos estudiantes parecían aburridos, otros tecleaban rápidamente en sus tablets. Junto a él, un niño se presentó. «Soy David», dijo. «También con beca». Michael asintió un poco aliviado de conocer a alguien como él. Se dieron la mano y David se inclinó para susurrarle. «No dejes que te afecten. Algunos de estos chicos son unos verdaderos idiotas». Michael esbozó una pequeña sonrisa. Fue entonces cuando escuchó a alguien reír detrás de él. «Parece que tenemos más casos de caridad este año», dijo un chico de cabello perfecto y tono afilado. Su nombre era Ethan. Llevaba la chaqueta de la escuela como si estuviera hecha solo para él. Michael lo ignoró, pero Ethan siguió. «Espero que sepas cómo sobrevivir aquí. Esto no es una biblioteca pública». Algunos estudiantes se rieron. Michael se mantuvo en silencio sin querer provocar problemas. El verdadero desafío llegó más tarde en la lección. El señor Barker comenzó a hablar sobre el sistema nervioso, enfocándose en cómo las señales viajan a través del cuerpo. Preguntó si alguien podía explicar cómo el dolor neuropático afecta el movimiento. Ethan levantó la mano rápidamente y dio una respuesta básica. Era técnicamente correcta, pero carecía de detalles. El señor Barker asintió, luego miró alrededor del aula. ¿Alguien más preguntó? Michael levantó la mano lentamente. Ethan se burló. «Escuchemos al experto», dijo en voz alta. El señor Barker asintió hacia Michael con voz firme. Michael comenzó. El dolor neuropático ocurre cuando el sistema nervioso envía señales falsas, usualmente de nervios dañados o que funcionan mal. No sigue la ruta habitual de una lesión. A veces el cerebro cree que hay dolor, aunque no exista lesión. La terapia con frío puede ayudar confundiendo las terminaciones nerviosas o reduciendo temporalmente la sobreactividad. El aula quedó en silencio. El señor Barker levantó las cejas. «Muy bien explicado», dijo. «¿De dónde aprendiste eso?», Michael respondió. «De la vida real. Mi hermana y mi amiga lo padecen». Incluso David se mostró impresionado. Ethan no dijo nada después de eso. Se recostó en su silla molesto. Michael se concentró en el resto de la clase respondiendo correctamente 2 preguntas más antes de que terminara. Cuando sonó la campana, David lo alcanzó en el pasillo. «Eso fue increíble», dijo. «No creo haber visto nunca a alguien callar a Ethan así». Michael rió un poco. No estaba tratando de callarlo, solo quería explicarlo. «¿Verdad, David?» Asintió. «Sí lo hiciste. Eso fue más que correcto». Caminaron juntos hacia el comedor, y Michael se sintió un poco más cómodo. El comedor era enorme, lleno de voces fuertes y grupos en cada mesa. Se sentó con David y algunos otros estudiantes becados, amables y curiosos sobre de dónde venía. Aún así, a medida que avanzaba el día, Michael seguía pensando en Ethan y la forma en que lo miraba. Sabía que probablemente enfrentaría más de eso. Esta escuela podía ofrecer grandes oportunidades, pero no siempre sería fácil. Esa noche de regreso en el apartamento de Richard, Michael
Se sentó en la mesa de la cocina mientras Emily jugaba cerca. Le contó a Richard todo lo que había pasado en la escuela, los comentarios de Ethan, la pregunta de ciencia y cómo reaccionó el maestro. Richard escuchó con atención asintiendo, pero sin interrumpir. Cuando Michael terminó, bajó la mirada y dijo: «No quiero fingir ser alguien que no soy, pero a veces siento que no pertenezco aquí». Richard se inclinó hacia adelante. «Michael, no tienes que fingir. Perteneces aquí por quien eres. No solo por ser inteligente, sino porque te importa y te esfuerzas. Eso es lo que este mundo necesita, personas que conozcan problemas reales y quieran resolverlos. No aprendas solo para ti. Muestra a otros lo que sabes. Inspíralos». Michael levantó la mirada. «¿Crees que puedo hacer eso?» Richard sonrió. «Sé que puedes». Emily asintió. «Me ayudaste. Tal vez puedas ayudar a más personas». Michael lo pensó. Tal vez ser diferente no era una debilidad. Tal vez era exactamente lo que lo hacía valioso en un lugar como ese. Más tarde esa noche, mientras yacía en la cama, Michael miró al techo. Su mente estaba llena de pensamientos. Recordó las miradas, los susurros y las bromas. Pero también recordó el silencio en el aula cuando habló y el elogio del maestro. Pensó en David, alguien que no lo juzgaba, y en las palabras de Richard sobre inspirar a otros. Se dio cuenta de que incluso si no tenía el mismo dinero o trasfondo que los otros estudiantes, tenía algo que ellos no tenían: una comprensión profunda de los desafíos reales y una razón para esforzarse. No solo estaba aprendiendo hechos, estaba construyendo un futuro para sí mismo, su familia, y tal vez incluso para personas como Emily y su hermana. Eso le daba fuerza. Hizo una promesa silenciosa de seguir aprendiendo, seguir intentando y nunca avergonzarse de dónde venía. Su pasado no lo hacía menos, le daba propósito. Al cerrar los ojos para dormir, se sintió más seguro de sí mismo que en mucho tiempo. Esto era solo el comienzo de algo más grande. En los días posteriores a su primera semana en la nueva escuela, Michael comenzó a adaptarse. La tensión inicial de ser el nuevo niño pobre comenzó a desvanecerse, y lo que tomó su lugar fue algo inesperado: respeto. No ocurrió de golpe. Al principio fueron pequeñas cosas. Un compañero se le acercaba durante el trabajo en grupo para hacerle una pregunta. Alguien en el pasillo decía: «Buena respuesta». En la clase de ciencias de ayer los maestros ya lo habían notado, pero ahora los estudiantes también empezaban a notarlo. En biología, Michael resolvió una pregunta complicada sobre mutación genética que había dejado confundidos a otros. Cuando la explicó paso a paso usando un diagrama en la pizarra, incluso el maestro aplaudió suavemente. En física desglosó una fórmula en partes simples y mostró cómo se aplicaba a la vida real. Nadie había visto a un estudiante explicar las cosas así. Los compañeros que antes susurraban sobre su origen, ahora escuchaban atentamente cuando hablaba. Poco a poco, la identidad de Michael estaba cambiando de ser el niño pobre con beca a alguien a quien admiraban. Michael no actuaba con orgullo ni intentaba presumir. Ayudaba a las personas en silencio. Si alguien pedía ayuda, nunca los rechazaba. Se quedaba después de clase para repasar problemas, explicar tareas o dar ejemplos de libros que había leído en la biblioteca. Incluso ayudó a David, que se había convertido en uno de sus amigos más cercanos, a prepararse para un gran examen de química. Michael no le importaba explicar el mismo concepto más de una vez y siempre mantenía la paciencia. Pronto, compañeros que nunca le habían hablado antes pedían sentarse cerca de él durante actividades en grupo. Una chica incluso dijo: «Ojalá entendiera la ciencia como tú». Para Michael nunca se trató de ser el más inteligente. Simplemente disfrutaba aprender y compartir lo que sabía. Emily, que visitaba la escuela a veces cuando Richard la llevaba, observaba todo con orgullo. Esperaba a Michael cerca de las puertas y sonreía cada vez que alguien le saludaba o le daba las gracias. Él seguía siendo el mismo niño que una vez calmó su dolor, pero ahora ella podía ver que los demás comenzaban a ver lo que siempre había sabido. No todo era perfecto. Ethan seguía haciendo comentarios. Aún caminaba con su grupo riendo demasiado fuerte
y lanzando pequeños insultos cada vez que pasaba junto a Michael en el pasillo. «Debe ser agradable que los maestros hagan tu tarea», decía. «Oh, oye, genio. ¿Tienes tiempo para arreglar mis calificaciones también?» Pero Michael nunca respondió con ira. Había aprendido algo importante. Personas como Ethan no sabían cómo lidiar con la amabilidad, así que Michael siguió haciendo su trabajo ayudando a los demás y dejando que sus acciones hablaran más fuerte que las palabras de Ethan. En una clase, Ethan volvió a intentar burlarse de Michael bromeando sobre cómo probablemente vivía en un armario. Pero antes de que Michael pudiera responder, otro estudiante dijo: «¿Por qué no te ocupas de tus propias calificaciones, Ethan?» Michael se sorprendió. La gente empezaba a defenderlo no porque él se los pidiera, sino porque se había ganado su respeto. Michael sonrió y volvió a tomar notas. No necesitaba pelear. Ya estaba ganando, y no solo en lo académico. En casa nada cambió en términos de responsabilidad. Michael seguía ayudando a su hermanita con la tarea cada noche y se aseguraba de que comiera antes de hacer sus propios deberes. Su madre aún trabajaba largas horas y él se aseguraba de que todo estuviera en orden cuando ella no estaba. Si acaso ahora trabajaba más duro. Sabía que su éxito en la escuela provenía de más que solo los libros. Venía de todo lo que su familia le había enseñado sobre resiliencia y cuidar a los demás. Los fines de semana regresaba a la biblioteca local y sacaba nuevos libros como siempre. Traía revistas de ciencia para su hermana y cocinaba comidas sencillas cuando su madre estaba demasiado cansada. Richard a menudo ofrecía ayuda en casa, pero Michael no quería cambiar todo. «De aquí vengo», le había dicho una vez a Richard, «y no quiero olvidar eso». Richard entendió. Respetó el deseo de Michael de mantenerse con los pies en la tierra. Michael ahora tenía un pie en ambos mundos y estaba aprendiendo a equilibrarlos sin perder quién era. A medida que pasaban los meses escolares, el nombre de Michael comenzó a difundirse más allá de su aula. Los maestros empezaron a sugerir que participara en competencias académicas. Uno de los instructores de ciencias lo recomendó para un programa de investigación junior. Incluso el director de la escuela lo mencionó en un discurso durante una asamblea, diciendo: «La excelencia no solo se encuentra en el origen o la riqueza, se encuentra en la dedicación y la curiosidad». Michael fue llamado a la oficina del director un día no por problemas, sino para ser felicitado. «Has establecido un nuevo ejemplo», dijo el director. «Para todos nosotros». Michael estaba agradecido, pero no se dejó llevar por la vanidad. Continuó haciendo lo que siempre hacía: hacer preguntas, ayudar a otros y aprender. Más importante aún, seguía inspirando a otros, especialmente a estudiantes que no creían que podían tener éxito debido a su origen. Algunos incluso empezaron a pedirle consejos sobre becas. Un chico dijo: «Me haces pensar que puedo hacer más». Eso significaba más para Michael que cualquier premio. No solo quería ser excelente, quería que otros sintieran que también podían serlo. Para entonces la escuela había cambiado, aunque solo un poco. Los estudiantes se volvían más abiertos, la idea de ayudarse unos a otros se volvió más común, y los maestros empezaron a notar mejor colaboración entre niños, que antes nunca hablaban. Michael había iniciado algo sin intentar ser un líder, y se convirtió en uno. Demostró que la inteligencia no tiene precio, y que la bondad tiene más impacto que la competencia. Incluso Ethan, aunque aún distante, hacía menos comentarios. Un día, tras un proyecto en grupo, incluso agradeció a Michael por explicar una fórmula. No fue amistoso, pero fue un comienzo. Michael no reaccionó mucho, solo asintió y continuó con su día. Tenía cosas más importantes en que concentrarse. Sus objetivos estaban claros: seguir estudiando, apoyar a su familia, mantenerse cerca de Emily y Richard, y construir un futuro que le permitiera ayudar a más personas. El niño que una vez calmó a una niña en un vuelo se había convertido en algo más que un ayudante. Se había convertido en la prueba de que los orígenes no limitan el potencial y que a veces una sola persona realmente puede cambiarlo todo. Habían pasado 2 años desde aquel vuelo de Londres a Nueva York, el día en que todo comenzó.
Michael tenía ahora 9 años y su vida había cambiado de formas que nunca hubiera imaginado. Seguía viviendo en el mismo vecindario, caminando por las mismas calles y ayudando a su hermana con la tarea cada tarde. Pero durante el día era una persona completamente diferente, conocida en todo el país como una de las mentes jóvenes más prometedoras en ciencia e innovación en salud. En la escuela no era solo un estudiante destacado, era uno de los mejores de toda la nación. Su trabajo ya se había publicado en revistas científicas juveniles y algunos profesores universitarios incluso se habían puesto en contacto para hablar con él. Pero lo que realmente lo hacía destacar no era solo su desempeño académico. Inspirado por la condición de Emily y todo lo que había aprendido desde aquel día en el avión, Michael había comenzado a diseñar herramientas y tratamientos de bajo costo para ayudar a niños con dolor nervioso, especialmente aquellos en sillas de ruedas. Su objetivo era crear algo real, útil y asequible. Trabajó con ingenieros locales, usando materiales simples para desarrollar dispositivos que pudieran construirse en centros comunitarios o incluso en hogares. Una de sus ideas más exitosas fue una envoltura refrigerante, hecha con componentes básicos y baratos, que ayudaba a calmar el dolor nervioso en las piernas. La probó bajo la supervisión de un médico e incluso donó un lote a hospitales infantiles. Emily siempre era la primera en probar sus nuevas ideas, dando retroalimentación honesta con su entusiasmo habitual. Michael tomaba notas, ajustaba sus diseños y seguía trabajando. No le importaba el dinero ni los premios. Solo quería ayudar a personas que no tenían acceso a tratamientos caros. Richard observaba todo esto con orgullo. Apoyó el trabajo de Michael en silencio al principio, proporcionando espacio de laboratorio, organizando reuniones con expertos, pero pudo ver que era momento de algo más grande. Por eso convocó a una reunión especial. En una gran oficina en el último piso de uno de los edificios de Richard, invitó a Michael, su madre Emily y algunos colegas de confianza. Michael no sabía qué esperar. Pensó que solo sería un informe sobre sus proyectos. Cuando todos estuvieron sentados, Richard se puso de pie y dijo: «Michael, hemos visto cómo te has convertido en alguien realmente especial. Has creado más impacto en 2 años que la mayoría de las personas en toda una vida. Hoy quiero ofrecerte algo que refleje eso». Hizo una pausa y continuó: «Estamos lanzando una nueva fundación, una organización de $1,000 millones dedicada a la investigación en salud e innovación para niños con discapacidades. Pero no quiero que solo formes parte de ella. Quiero que nos ayudes a liderarla». La sala quedó en silencio. Michael se veía confundido. Richard sonrió y explicó más: «Serás un socio. Tendrás participación en la fundación y tus ideas guiarán nuestra dirección. No serás solo un nombre en un papel. Tendrás poder real para decidir qué financiamos y a quién ayudamos». Michael lo miró sin saber cómo reaccionar. Su madre, sentada a su lado, se cubrió la boca con ambas manos, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Quieres decir que mi hijo será parte de esto y no solo un ayudante?», Richard asintió. Se lo había ganado. Johnson no pudo contenerse más. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras tomaba la mano de Michael. «Tú hiciste esto», susurró. «Todo tú solo». Michael se quedó congelado un momento. Luego se volvió hacia Richard. «¿Por qué yo?», preguntó en voz baja. «Porque esto comenzó contigo», respondió Richard. «No solo resolviste un problema aquel día en el avión. Viste algo que otros no vieron. Te importó, actuaste, y seguiste adelante. Ese es el tipo de persona que quiero a mi lado». Michael lo pensó. Recordó todas las noches en vela leyendo, probando sus ideas, escribiendo planes, haciendo preguntas. Recordó la primera vez que creó algo que ayudó a Emily a sentirse mejor, y lo feliz que ella estaba. Miró a su madre, a Emily, y luego a Richard. «Está bien», dijo. «Lo haré». Todos en la sala aplaudieron, pero Michael no pensaba en los aplausos. Pensaba en lo que venía después, no para él, sino para las personas a las que ahora podía ayudar. Su decisión no era para hacerse rico, sino para hacer más. La noticia sobre la fundación y el rol de Michael se difundió rápidamente.
Llegaron periodistas, se escribieron titulares, y la gente compartió la historia en redes sociales. El niño que ayudó a una niña en un avión, ahora socio en un imperio de salud, decía un titular. Otros lo llamaban niño prodigio genio o héroe médico. Pero a Michael no le importaban los títulos. Seguía viviendo en el mismo apartamento, llevando a su hermana a la escuela cuando podía, y yendo los fines de semana a su vieja biblioteca para ayudar a otros niños. Cuando los periodistas le preguntaban cómo se sentía por ser famoso, él simplemente decía, «La fama no quita el dolor, pero tal vez mi trabajo sí pueda». Lanzó varios proyectos comunitarios, uno para llevar kits de ciencia a escuelas con pocos recursos, y otro que entrenaba a voluntarios para fabricar sus envolturas refrigerantes en grandes cantidades. Daba charlas en conferencias, pero siempre sencillas. «Mis ideas provienen de problemas reales», decía una vez, «no de libros elegantes, sino de mi vida». La gente lo escuchaba porque sabía que hablaba con sinceridad. No vendía un sueño, lo estaba viviendo. A pesar de su creciente influencia, Michael nunca perdió contacto con quien era. Visitaba escuelas públicas para hablar sobre salud e innovación, organizaba talleres para niños con discapacidades, dejándolos probar sus inventos y dar su opinión. Se reunía con padres y maestros, siempre tomando tiempo para escuchar. Emily estaba a su lado con frecuencia, mostrando a otros cómo funcionaban los dispositivos y contando la historia de cómo se conocieron. La fundación creció rápidamente, atrayendo a los mejores doctores, investigadores y socios, pero Michael mantuvo su rol práctico. Insistía en revisar cada propuesta y probaba personalmente la mayoría de las soluciones. Nunca olvidó lo que era tener solo una idea y el deseo de ayudar a alguien. Incluso ahora, con poder y recursos, creía que las mejores ideas venían del corazón. La gente a su alrededor también empezó a cambiar. Sus compañeros, antes inseguros de cómo tratarlo, ahora seguían su ejemplo. Más estudiantes se ofrecían como voluntarios, se unían a sus proyectos y miraban más allá del dinero o los antecedentes. Michael no solo había cambiado su propia vida, estaba cambiando lentamente la mentalidad de todos a su alrededor. Así, el niño que una vez actuó por instinto en un avión, que se sintió pequeño en un salón lleno de estudiantes ricos, había crecido hasta convertirse en algo mucho más grande. Se había convertido en un líder no por la fuerza, sino por propósito. No trató de demostrar que pertenecía. Construyó algo que lo mostraba claramente. Su madre, ahora trabajando menos horas gracias al apoyo silencioso de Richard, miraba a su hijo con profundo orgullo. Emily, aún enfrentando los desafíos de su condición, seguía siendo su mayor inspiración y amiga más cercana. Y Richard, que una vez se sintió impotente para ayudar a su hija, ahora veía que el verdadero poder venía de lo inesperado de un niño con un gran corazón y una mente llena de ideas. El camino de Michael todavía se estaba desarrollando, pero la ruta estaba clara. No lo recorría solo y no lo recorría por sí mismo. La fundación era solo el comienzo. Michael había encontrado su lugar no en el mundo de los ricos, ni en el de los pobres, sino en el espacio intermedio donde ocurre el cambio real. Michael estaba sentado en el asiento trasero de un SUV negro, con una camisa blanca limpia y un blazer azul marino. Se dirigía a otra entrevista, esta vez para uno de los programas matutinos más importantes del país. En los últimos meses, su nombre había aparecido en periódicos, sitios web y televisión en toda la nación. La gente hablaba del niño de 9 años que pasó de ayudar a una niña llorando en un avión a liderar grandes proyectos de innovación en salud. A los productores les encantaba su historia, no solo porque era inspiradora, sino porque era real. No era hijo de un famoso ni alguien nacido en privilegio. Venía de un barrio trabajador. Su madre limpiaba oficinas y trabajaba en cocinas. Su hermana estudiaba a la luz de una linterna cuando la factura de la electricidad estaba atrasada. Pero de alguna manera, a pesar de todo eso, Michael había creado algo que estaba cambiando el mundo. Cada vez que se sentaba frente a una cámara, repetía el mismo mensaje. «De dónde vienes no decide a dónde vas. Solo soy un niño que no se rindió». «Ella no es solo tu amiga», dijo el presentador, «es parte de tu historia, ¿verdad, Michael?». Asintió de inmediato.
Emily es la razón por la que empecé todo esto, dijo. Ella estaba sufriendo. Nadie sabía qué hacer. Ni yo sabía lo que estaba haciendo en ese momento, pero lo intenté. Ese momento lo cambió todo. Emily aparecía con frecuencia con él en entrevistas o eventos. En su siguiente presentación pública, los dos estuvieron juntos en el escenario de una conferencia nacional de salud. Mostraron su nuevo invento, un dispositivo portátil de bajo costo, que ayudaba a niños en sillas de ruedas a manejar el dolor neuropático crónico. El dispositivo usaba tecnología simple como control de temperatura y estimulación muscular suave, pero estaba diseñado para ser económico, seguro y fácil de usar. Michael había trabajado de cerca con doctores, ingenieros e incluso niños como Emily para asegurarse de que realmente funcionara. Cuando demostraron cómo funcionaba el dispositivo, la audiencia aplaudió con entusiasmo. Pero lo que lo hacía aún más poderoso era la historia detrás de él. El invento rápidamente ganó atención internacional. Universidades solicitaron que Michael hablara en conferencias o colaborara en proyectos. Laboratorios de Europa, Sudamérica y Asia enviaron correos pidiendo probar o replicar su diseño. Pero el momento más grande llegó cuando Michael fue invitado a Silicon Valley. Un grupo de inversores y líderes tecnológicos de primer nivel organizaba una exposición para jóvenes inventores, y Michael había sido seleccionado para presentar. Viajó con Richard, su madre, y Emily. Se paró en un escenario frente a cientos de personas, algunas de las más ricas y poderosas del mundo tecnológico. Aún así, no estaba nervioso. Había preparado sus diapositivas, traído muestras del dispositivo y practicado cómo explicarlo claramente. Cuando llegó su turno, subió al escenario, saludó a la audiencia y comenzó. Esta no es una historia sobre dinero o fama, es sobre el dolor. Y cómo una idea sencilla ayudó a alguien a quien quiero y tal vez pueda ayudar a otros también. Mostró la ciencia, el desglose de costos, el proceso de prueba y el impacto. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Luego todos se pusieron de pie y aplaudieron. La ovación se sintió bien, pero Michael no dejó que eso lo distrajera. Después del evento, muchas personas fueron a estrecharle la mano o tomarse fotos, pero él siempre redirigía la conversación al dispositivo, a Emily o a las comunidades que estaba destinado a ayudar. Recordaba a todos que estas herramientas no estaban hechas para hospitales grandes o familias ricas, sino para niños que no tenían nada. Cuando alguien le preguntó si planeaba hacerse rico con el invento, respondió honestamente: si la gente sigue sufriendo, entonces mi trabajo no ha terminado. Esa noche en el hotel, su madre lo abrazó fuertemente. Siempre me haces sentir orgullosa, dijo. Emily sonrió y agregó: sigues siendo el niño del extintor. Michael se rió. Y tú sigues siendo la niña que creyó en mí primero. La fama no lo había cambiado. Seguía pasando los fines de semana enseñando a niños locales. Seguía ayudando a su hermana con la tarea todas las noches. Incluso con cámaras y periodistas alrededor, se mantenía cercano a sus raíces. Y eso era lo que lo hacía diferente de todos los demás en el centro de atención. En la escuela, Michael continuaba siendo un modelo a seguir. No solo se enfocaba en sus propias calificaciones, se aseguraba de que otros tuvieran las herramientas para tener éxito también. Trabajaba con los maestros para crear talleres de ciencia y programas extracurriculares. Usaba parte del financiamiento de su fundación para llevar computadoras y libros a escuelas necesitadas. Lanzó un programa de mentoría donde estudiantes mayores ayudaban a los más jóvenes, especialmente a los de barrios desfavorecidos como el suyo. No lo hacía por elogios, solo recordaba lo difícil que había sido para él y no quería que otros lucharan en silencio. Emily, ahora más fuerte y segura gracias a años de apoyo y terapia, lo ayudaba a organizar eventos. Los dos se volvieron conocidos como un equipo no solo en los medios, sino en la vida real. Visitaban hospitales juntos, hablaban en eventos y probaban nuevas ideas lado a lado. Su vínculo, formado en dolor y confianza, se había convertido en algo poderoso. Todos a su alrededor podían verlo. Eran la prueba de que la empatía y la acción podían cambiar más que una vida. La historia de Michael siguió difundiendo.
Se hicieron documentales. Las escuelas enseñaban su camino como parte de lecciones motivacionales. Un presentador de noticias lo llamó el niño con una mente llena de ideas y un corazón lleno de propósito. Pero Michael no se veía a sí mismo así. Cuando le preguntaban sobre el éxito, siempre mencionaba a su madre, a su hermana Emily, e incluso a Richard, quien había abierto tantas puertas. Dijo: «No hice esto solo. Solo dije sí cuando importaba». Había más inventos en progreso. Uno ayudaba a niños a comunicarse mediante el movimiento de los ojos. Otro estaba orientado a mejorar la fisioterapia en áreas con pocos recursos. Michael no veía los problemas como obstáculos. Los veía como rompecabezas que necesitaban solución. Seguía haciendo preguntas, estudiando hasta tarde y escuchando a personas reales. Se aseguró de que cada paso adelante estuviera conectado con su misión de aliviar el dolor, traer esperanza y mejorar la vida de quienes se sentían olvidados. A lo largo de todo se mantuvo amable, curioso, y nunca dejó de ser el niño que una vez intentó ayudar a alguien porque nadie más lo haría. Y así el niño que una vez fue juzgado por rociar un extintor en un avión, ahora era visto en todo el mundo como un visionario. No porque buscara atención, sino porque tenía empatía, valor y la fuerza para seguir adelante. No buscaba ser famoso, buscaba ayudar. Y eso lo hacía diferente. Desde las aulas hasta los laboratorios, desde barrios pobres hasta conferencias globales, la presencia de Michael cambió la manera en que la gente pensaba sobre los niños, la pobreza y las posibilidades. Demostró que la brillantez puede surgir de cualquier lugar y que la verdadera innovación comienza con un cuidado profundo. Pero incluso con los reflectores, los premios y los titulares, Michael nunca dejó de ser el mismo. Seguía caminando por las mismas calles, hablando con las mismas personas y manteniéndose cerca de quienes creyeron en él desde el principio. Emily permanecía como su mejor amiga y motivación. Su madre seguía siendo su ejemplo de trabajo duro y fortaleza. Y el propósito que lo guió desde el primer día para hacer una diferencia real seguía intacto. Para Michael, el viaje no se trataba de llegar a la cima, se trataba de llevar a otros con él. El escenario era enorme, construido en el centro de un centro de convenciones internacional lleno de miles de personas. Equipos de cámaras se alineaban en cada rincón. Periodistas de todo el mundo habían llegado para cubrir el evento. Luces brillantes apuntaban al centro donde 3 personas estaban de pie, lado a lado, Michael, ahora con un traje sencillo y camisa blanca junto a Richard y Emily. Detrás de ellos, una pantalla gigante mostraba el nombre de su nueva fundación y la última versión del dispositivo en el que habían trabajado durante tanto tiempo. El lanzamiento global de la fundación había llegado. No era solo la presentación de un producto, era una declaración, un nuevo comienzo. El público incluía científicos, doctores, estudiantes, políticos y familias. Michael respiró hondo. Su corazón latía rápido, pero su voz era firme mientras avanzaba hacia el micrófono. Miró a la multitud y luego a Emily, que le dio un asentimiento. Sonrió y comenzó. Hace 2 años escuché a una niña llorando en un avión y decidí hacer algo que nadie más se atrevió a hacer. Explicó cómo ese día cambió todo para él. No sabía mucho sobre medicina o ciencia en ese momento. Solo sabía que alguien estaba sufriendo y quería ayudar. La gente pensó que estaba loco. Incluso me gritaron, pero no me importó porque ella dejó de llorar. Hizo una pausa y miró a Emily sentada en su silla de ruedas, a pocos metros con lágrimas en los ojos. Ese pequeño acto continuó desató una cadena de eventos que nunca esperé. Me llevó a un mundo al que no pertenecía, un mundo de privilegios, ciencia y poder. Pero no olvidé de dónde venía. Vengo de un lugar donde la ayuda es difícil de encontrar, donde la gente sufre en silencio. Y por eso estoy aquí hoy. No para impresionarlos con tecnología o discursos, sino para recordar algo simple: la empatía es más poderosa que el dinero. La audiencia escuchaba atentamente, muchos asintiendo, algunos secándose ya las lágrimas. Luego presentó el nuevo dispositivo explicando cuidadosamente cómo funcionaba con palabras simples y fáciles de entender. Esto, dijo sosteniéndolo en su mano, no es una máquina milagrosa.
No curará la parálisis, pero hará la vida mejor. Reduce el dolor, da confort. Y lo más importante, da esperanza. Y al principio, no se construyó en un laboratorio lujoso, sino en un pequeño apartamento junto a mi hermana, usando libros de una biblioteca pública. La sala estalló en aplausos. Lo hicimos asequible a propósito porque cada niño, sin importar dónde viva o cuánto ganen sus padres, merece sentirse mejor. Se giró ligeramente y gesticuló para que Emily se acercara. Ella rodó hasta su lado y tomó su mano. «Esta es mi mejor amiga», dijo. La primera persona que creyó en mí. Nada de esto existiría sin ella. Emily no habló. No era necesario. Miró a Michael con lágrimas en los ojos y sostuvo su mano con fuerza. Ese simple gesto lo dijo todo. El aplauso que siguió no fue educado ni breve. Creció y creció, llenando todo el edificio. La gente se levantó aplaudiendo fuerte y largo, algunos silbando, otros, animando otros, simplemente con las manos juntas, emocionados e inspirados. Michael bajó la mirada por un momento, abrumado por la reacción. Pero cuando levantó la vista, vio a su madre en la primera fila sonriendo con orgullo. Su hermana estaba a su lado aplaudiendo y riendo, y junto a ellas, Richard le dio un pulgar hacia arriba y movió los labios diciendo, «Bien hecho». Esto ya no se trataba solo de un dispositivo. Se trataba de todo lo que habían construido juntos. Michael había pasado de ser un niño callado en un apartamento lleno de gente a estar en un escenario mundial. Pero no olvidó ninguna parte de ese viaje. Y ahora esa historia estaba dando fuerza a millones. Después de que los aplausos se calmaron, Richard se acercó, puso una mano en el hombro de Michael y dijo al micrófono, «Este es el futuro. No solo la tecnología, sino el liderazgo a través de la compasión». Michael no es solo un inventor, es un recordatorio de que el valor lo cambia todo. Se tomaron fotos de Michael y Emily juntos, riendo y respondiendo preguntas. Muchas personas querían entrevistarlo, ofrecerle asociaciones o invitarlo a otros eventos globales. Pero Michael se mantuvo enfocado. Esa noche de vuelta en el hotel pasó tiempo con su familia y Emily lejos de las cámaras. Habló con su madre sobre los próximos proyectos comunitarios que querían iniciar, recordó a su hermana pequeña que terminara sus tareas escolares y se sentó en el suelo para planear un campamento de verano de ciencia, gratuito para niños de barrios de bajos ingresos. La fama no había cambiado sus objetivos, solo le dio más formas de alcanzarlos. Emily seguía siendo su mayor fuente de motivación y su vínculo continuaba creciendo más fuerte. A menudo decían que ahora eran como hermanos no por sangre, sino por todo lo que habían vivido juntos. Richard los apoyaba en cada paso, asegurándose de que tuvieran los recursos y la protección necesarios, sin quitarles la libertad de liderar. A medida que pasaban las semanas, la fundación comenzó su lanzamiento global. Hospitales en diferentes países recibieron el dispositivo. Se lanzaron programas de capacitación. Michael participaba en cada reunión, en cada decisión. Se negó a ser solo un rostro del proyecto. Quería involucrarse en los detalles. Seguía aprendiendo, estudiando y escuchando comentarios de familias y pacientes reales. Las escuelas comenzaron a enseñar sobre su trayectoria. Niños de todas partes empezaron a creer que ellos también podían hacer la diferencia. Algunos incluso le